Conociendo que esa violencia es la que designa nuestro destino, y no conceptualmente con eso que el hombre es el lobo del hombre, o sea, no es una cuestión de que los seres humanos son malos, sino que los sistemas de opresión son los malos. En esos sistemas de opresión, o sea, lo que ha asignado nuestra historia es la historia de la lucha de clase. Esa lucha de clase tiene diferentes momentos, digamos. Los momentos más interesantes son los momentos de ventana revolucionaria, los momentos de auge revolucionario. Esas ventanas... ¿Cuándo son esos momentos? ¿Cuándo aparecen esos momentos de auge revolucionario? Esos momentos, por ejemplo, Lenin lo que dice que hay 3 signos significativos en esos momentos, con los que se los puede distinguir. Cierto que tengo que mirar. Nos quiere ver a nosotros. El primero, y creo que es el más importante, en términos objetivos, es cuando las clases dirigentes ya no pueden gobernar como vienen gobernando. ¿Eso por qué es? Y es porque hay una crisis interburguesa que no se puede superar vía consenso tampoco, sino que la única forma de superar esa crisis interburguesa es a través de la guerra interburguesa. Cuando eso ocurre, cuando las clases altas no pueden gobernar como seguían gobernando, que hoy lo estamos viviendo, digamos, hay una aristocracia financiera y tecnológica que se está imponiendo, digamos, que está imponiendo por la fuerza su modo de producción, su forma de producción, empiezan a abrirse estos momentos. Bueno, como decimos, el primer rasgo, crisis interburguesa, las clases gobernantes no pueden gobernar como venían gobernando. Las clases subalternas no pueden vivir como estaban viviendo. ¿Eso qué implica, digamos? Las contradicciones, las injusticias, las desigualdades ya son insalvables, no se pueden superar bajo reformas ni bajo parches sistémicos. Y lo otro que se registra es una gran actividad de las masas. Y si nosotros hoy vemos el mundo, existe una gran actividad de las masas. Esto como para mencionar estos 3 signos distintivos. Gramsci, sí. Que tienen que ver un poco con la placa anterior que decimos de nuestro marco intelectual de observar también cómo se observa el conflicto, ¿no? Que ahí observamos en la placa, si me lo pone el productor, en vez de estar tomando mate y charlando con gente extraña. Está copado el estudio, está copado el estudio. Tenemos un montón de gente acá, tenemos público. Nos está poniendo nerviosos. Si observamos la placa, vemos ahí fuerzas sociales, la F1 y la F2 que se enfrentan. Sería esa la tensión interburguesa de la que habla el Fito, ¿no? Hay una tensión y eso sería la tensión global de hoy, que también hace fermento abajo. Y después observaríamos los 3 elementos centrales, que es unidad, alianza y enfrentamiento, ¿no? O sea, como lo que decía el Fito, es decir, que hay efervescencia en el campo popular, o sea, hay muchos enfrentamientos desde el campo popular, se nota que hay unidad, eso lo podemos observar en nuestra provincia de Jujuy, cómo se superó las tensiones partidocráticas, ¿no es cierto?, que son kirchnerismo, antikirchnerismo, radicalismo, antirradicalismo, es decir, las clases populares de Jujuy se unieron en un grito de abajo la reforma, arriba los salarios, por ejemplo, como consigna central que unió a todo el campo popular de Jujuy, por ejemplo. Lo de Chile también, con algunas consignas, me he quedado congelado, ¿no? No, te vemos bien. Bueno, lo de Chile también, con las consignas en lo que sucedió en Chile, en Colombia. Eso hace unidad, enfrentamiento y las alianzas, ¿no? Que aparecen alianzas centrales que también colaboran en esas luchas populares. Y es lo que decíamos de las placas recién, ¿no? A todo eso observamos cuáles son los hechos. Por ejemplo, en Jujuy tenemos el tema de la reforma. En Francia tenemos un hecho que son los hechos malditos, que le denominamos que son la chispa esa que enciende la lucha, porque las clases populares, que eso también es algo muy importante, siempre están en permanente lucha. Lo que sucede es que se agudizan cuando hay tensión arriba, ¿no es cierto? Si nosotros observamos el periodo
neoliberal después de la caída del muro de Berlín hacia el 2000, por ejemplo, esa década fue una década de hegemonía arriba, ¿no es cierto?, de orden. Arriba había un orden establecido que eran todos somos neoliberales, avanzamos por el neoliberalismo, y las luchas entre los capitales eran económicos gremiales, eran muy básicas. Entonces no había efervescencia, tanta efervescencia, pero sí seguía habiendo lucha. En Argentina apareció el MTA, aparecieron la primera huelga del 94, ahí después empieza todo lo que la CTA con Abdala, Moyano con el MTA, hubieron levantamientos, pero eran ínfimos, o sea, no sé si eran ínfimos, pero no impactaban en el cambio de las estructuras de políticas de gobierno, ¿no? ¿Qué sucede? Después del 2000 en adelante, ahí empieza a haber también una crisis global por el cambio en la forma de acumular la riqueza, ¿no? Ahí aparece una tensión global y hay una ruptura. La primera ruptura es dentro del sistema norteamericano, el imperialismo norteamericano, entre conservadores y demócratas, ¿no? Hay el surgimiento de Bush y el gran ataque global, mundial, contra el terrorismo. Entonces ahí aparece todo lo que es la industria de la energía, la industria de la farmacia y la industria militar, empieza a conducir el mundo enfrentando a todo lo que sería la industria financiera, la especulación financiera, ¿no? No es que la industria militar y todo eso no hayan existido antes, claro. Financiera, ¿no? Especulan obviamente, pero su base estructural y económica. Bueno, a partir de ahí empieza también nuevamente una tensión que se desata y se profundiza en la gran crisis histórica global que es la del 2008, ¿no? Me fui a la mierda, ¿no? Sí, un poquito. No, para nada. No, mentira. Métele Métele nomás, vos andá. Vos andá nomás. Nosotros seguimos atrás. Volvemos con el fito. Bueno, eso, digamos, elemento como unidad, alianza y enfrentamiento. Y bueno, dale, seguí desarrollando, más allá que me fui un poco, pero seguí comentando ahí lo que venías comentando. Bien. Ahí nombrabas hace un ratito el concepto de guerra civil, por ejemplo, que es un concepto que cada tanto lo escuchamos en la televisión, pero cuesta definirlo, digamos. Primero tendremos que distinguir el concepto de guerra civil en términos de teoría militar burguesa, que es cuando se enfrentan elementos civiles en cualquier tipo de conflicto. Ese no es el marco en el que nosotros deberíamos analizar, ¿sí?, ese concepto, sino que es en el marco, ¿cierto? Miro la cámara, perdón, ya me voy a acostumbrar. Es el marco insistimos, digamos, de la lucha de clase. La guerra civil lo que implicaría, en líneas generales, es cuando se rompe la legalidad del régimen, ¿sí? Hay una legalidad de un sistema instituido, ¿sí?, que está socavado, que está maltrecho, ¿sí?, por esto que veníamos diciendo de la crisis interburguesa. Se rompe esa legalidad del régimen y se pasa un enfrentamiento en cierta medida física, ¿sí?, de las fuerzas sociales en pugna, estas fuerzas sociales que se van conformando, como decía Lucas recién. Cuando se pasa ese enfrentamiento en cierta medida físico, la guerra civil, siguiendo el aforismo de Clausewitz, sería la prolongación de la política por otros medios, al igual que la guerra regular, la guerra burguesa. Ese proceso de guerra civil es bastante más amplio que el concepto de insurrección, por ejemplo, pero mucho más acotado al concepto de revolución, por ejemplo. La revolución y la lucha de clase, sobre todo la lucha de clase, es lo que va transcurriendo a lo largo de la historia. La guerra civil es, por ejemplo, cuando se pasa al enfrentamiento físico. Y después tenemos el concepto de insurrección, que también es un concepto que se viene discutiendo, o por lo menos nosotros queremos discutir, porque
hacia nuestra tarea, hacia la tarea del campo popular, hacia a las condiciones subjetivas de la lucha. Como decíamos, bueno, la guerra civil. Dentro de la guerra civil hay diferentes momentos que pueden ser momentos insurreccionales locales, pueden ser huelgas generales de carácter más revolucionario, pueden ser contrarrevoluciones, cuando las hordas sanguinarias de las clases contrarrevolucionarias vienen por todo, vienen por nosotros y a sangre y fuego aniquilan cualquier tipo de rebelión. Y en eso... La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, exactamente. Bolivia, claro. Golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Exactamente, golpe de Estado en Bolivia, lo que está pasando ahora en Perú. Una guerra civil, pero al revés. Claro. De la clase de las oligarquías, de la élite. Esos son momentos muy importantes porque lo que tenemos que entender, y eso hace al arte de la insurrección, saber que cuando uno juega a la insurrección, en realidad uno no puede jugar a la insurrección. No es un juego. No, claro. es un juego. O sea, cuando uno llega a ese momento, tienen que entender que va a haber un contragolpe, va a haber un momento contrarrevolucionario, sanguinario, que no va a dudar. Digamos. Y ahí empieza a jugar lo que sería la definición de que la insurrección es un arte. Y es un arte sobre todo porque tiene reglas, y la primera regla es que hay un grado de incertidumbre tal, tiene variables tan indeterminadas que se van modificando día a día. Esa es la primera regla, saber que hay incertidumbre. La segunda regla es que una vez que uno se lanza a ese proceso, no puede volver para atrás, solo le queda avanzar. Avanzar es muy complejo, ya en el ámbito de la guerra convencional, hacer retroceder un ejército es prácticamente imposible, imagínense en una situación irregular, digamos. Hay que avanzar y lo clave en esto es el concepto de audacia, ¿sí? Como definía Danton, audacia y más audacia. ¿Y qué implica eso? Ante situaciones de incertidumbre, responder de la forma más progresiva posible, más audaz posible.